Hola, ¿qué tal? Yo soy José Guadalupe Sánchez Velázquez. Esta es la práctica número 5 de la materia de sistemas digitales embebidos. En esta práctica vamos a encender un LED a partir del uso de instrucciones condicionales. Los materiales que vamos a ocupar para este circuito son los siguientes. Como siempre tenemos el material correspondiente al sistema mínimo, agregamos un botón, una resistencia de 220 ohms y un LED. Vamos a trabajar con el PIC 16F1827, vamos a usar el PIC-IT 3, jumpers y una proto. Aquí tenemos el diagrama de conexión. Tenemos el sistema mínimo con las terminales oscilador 1 y oscilador 2 que van conectadas a los pines 16 y 15. Tenemos el reset en donde tenemos el master clear que va conectado a la patita 4. Tenemos aquí un botón con una resistencia entre ambos elementos. Tenemos una conexión a la patita 17 que es RA0. Y cuando presionemos este botón mediante una instrucción condicional vamos a hacer que RB0 se prenda, y para ello tenemos un LED. Para poder ver que efectivamente se enciende este pin tenemos el LED y una resistencia de 220. Aquí tenemos el código en lenguaje ensamblador, tenemos el PIC con el que estamos trabajando, definimos la configuración básica, indicamos el inicio del programa. En la etiqueta mi código declaramos el puerto A como puerto de entrada, únicamente el pin A0. El puerto B lo declaramos como puerto de salida. En la etiqueta principal empezamos por apagar todos los pines del puerto B, y con esta línea de código básicamente lo que hacemos es leer lo que tiene el puerto A, en este caso el pin A0, y esta instrucción funciona como si fuera el if en otros lenguajes de programación. Si el botón que se encuentra conectado al pin A0 está presionado, lo que hace esta instrucción es dar un salto y pasar a este goto que se llama enciende LED, a esta etiqueta, perdón. Dentro de esta etiqueta lo que hacemos es encender el pin B0 del puerto B, como lo podemos ver aquí, y regresamos a la función principal. Si no se encuentra presionado el botón que como ya mencioné está conectado al pin A0, básicamente no damos el salto, lo que hacemos es pasar a la línea 26, en donde mandamos a llamar o pasamos a la etiqueta principal, y de esta manera estamos repitiendo esto de manera infinita, y de esta manera funcionaría el código. Ahora tenemos la simulación en Proteus. Para ello voy a cargar el archivo hexadecimal correspondiente a esta práctica, lo ejecuto, y como lo vimos en el código, cuando yo presione el botón que se encuentra conectado al pin A0, vamos a hacer que se encienda este LED, y vemos que efectivamente se enciende cuando yo lo presiono. Si lo suelto, el LED se tiene que apagar. Aquí tenemos la fotografía del circuito físico que vamos a ver en unos momentos. Tenemos de este lado los pines correspondientes al PIC-IT 3 junto con sus conexiones para cargar el programa. Tenemos el reset, el oscilador. Tenemos de este lado el botón que se encuentra conectado al pin A0. Podemos ver que el pin A0 se encuentra en la patita 17, y aquí tenemos conectado este jumper. Tenemos el LED que vamos a hacer que se encienda al presionar este botón. Este LED lo tenemos conectado a la patita 6 que es RB0, y podemos ver que este jumper amarillo se encuentra conectado a esa patita y después a la resistencia, que a su vez va al LED y termina en tierra. Ahora vamos a ver el funcionamiento del circuito físico. Para ello voy a importar el archivo hexadecimal de esta práctica. Lo escribo en mi PIC, habilito la alimentación de 5 volts. Vamos a ver que al presionar este botón se va a encender el LED, y efectivamente. Entonces de esta manera concluimos con esta práctica y podemos ver que el objetivo se cumplió perfectamente.